Bueno, bienvenidos al vídeo definitivo, entre muchas comillas, del señor Hall. En los vídeos de estudiando pues esta asignatura, lo etiquetamos y lo llamamos como el señor Caramelo, haciendo pues un poquito el chiste. He estado haciendo googleos para buscar cuál es su nombre enterito, y hay demasiados señores Halls que se dedicaban a definir el concepto de organización, así que sin más, simplemente he cogido y he ido a la bibliografía del tema y pues he mirado yo, a ver, ¿hay algún señor Hall por aquí? Y entonces pues he visto, anda, mira, el señor Hall RH. Y bueno, y ahí es el señor, como el nombre, ¿no? Básicamente, en este vídeo lo que voy a hacer, y Edu, me acabo de acordar, muy mal, como siempre, voy a coger y obviamente voy a poner en juicio todo lo que he aprendido de este libro. Aquí tenéis un pequeño esquema que lo voy a utilizar como hilo conductor del concepto de organización que tenía este hombre. Y como podemos ver, es bastante enrevesado, es bastante complicado, así que os pido atención, porque empezamos con una definición medianamente formal, luego dice que es una definición de mierda, básicamente, y que luego pues va a separar la definición en tres partes. Lo más seguro es que este hombre vaya a continuar definiendo este concepto a lo largo del libro, así que vamos a darle un poquito de cuartel para ver cómo acaba la cosa. En primera instancia coge y el tío dice, bueno, la organización, según este hombre, es una colectividad con una frontera relativamente identificable. Explico este punto. Cuando nosotros tenemos o este hombre se refiere a colectividad, una colectividad la definiremos más tarde, pero vamos a suponer que es un grupo de personas, porque de hecho es un grupo de personas, pero con ciertas características. Pero cuando habla de frontera relativamente identificable, se está refiriendo a las condiciones que tiene que tener esa colectividad o cada uno de los elementos de dicha colectividad para pertenecer o no pertenecer dentro del colectivo que es la organización. Es decir, la frontera es exactamente las normas y el canon que tienes que cumplir para ser declarado miembro de esa organización. ¿Vale? Esto es simplemente un seudónimo al contexto o a la aplicación de lo que viene a ser una empresa. La imagen de una empresa busca un perfil. No das el perfil a la puta calle. Das el perfil, puedes entrar. Eso es una frontera. Pertenecer o no pertenecer con todos esos cánones y con todas esas puntitos y características que hace que puedas ser miembro o no de dicha organización. Por lo tanto, frontera relativamente identificable es exactamente eso. Luego nos dicen un orden normativo, traducción, el marco básico, las leyes, las normas que tienes que cumplir, ¿vale? Estas son tus normas y tú aquí al trabajo tienes que venir con camisa, pantalones largos y que el sobaco te huela bien, ¿vale? Eso es exactamente orden normativo, normas, leyes, impuestas por quien rige la organización. Niveles de autoridad, básicamente la jerarquía, tener los jefitos, los jefazos y pues los vagos de turno, los jefes de planta, el manager, el no manager, lo que sea. Eso son niveles de autoridad. Siempre tener un escalonamiento y siempre estar bien coordinados y bien comunicados, porque tú tienes que seguir un orden. Es decir, si tú tienes un problema con, yo qué sé, con algo, tú no vas al presidente del gobierno a quejarte de que el chucho del vecino se te ha cagado en la puerta de ahí, ¿no? En tal caso tendrías que ir a quejarte al dueño, porque yo qué sé, a lo mejor no ha visto que su chucho te ha cagado en la puerta de tu casa. Si el dueño ni puto caso, y la culpa obviamente sería del dueño, pues tendrías que ir a las autoridades competentes, y ya pues las autoridades competentes pues ya harían su labor. No te vas al presidente del gobierno, que es, bueno, este tampoco pinta mucho, pero es teóricamente el que le está pues legislando, que no vendrías, no es el presidente del gobierno en este caso, ¿vale? Sería creo que el Tribunal Supremo, pero da igual, yo ahí no me meto porque no tengo ni puta idea de esas cosas. Pues no vas al escalafón más alto. Esto me acuerdo perfectamente porque una profesora, cuando yo iba al instituto,
bueno, yo tenía un compañero que se fue a quejar de una profesora directamente, o sea, se pasó todo, o sea, ya no fue ni siquiera ni al jefe de estudios, ni al director pedagógico, ya se fue al director general del colegio, ¿vale? Y se fue a su despacho a quejarse de la profesora. Y entonces, pues yo me acuerdo, ¿por qué? Porque la tutora nos cogió y nos soltó, pero de que había un orden, había que seguir un orden. Si tú tenías la queja de esta chica, esta mujer, pues te tenías que quejar al tutor, y el tutor pues procedería a tu queja al jefe de estudios, y ya pues el jefe de estudios, si entra dentro de sus competencias, pues él haría algo o directamente se lo pasaría al director pedagógico, pero bueno, que no pasó nada. Conclusión de la historia. Bueno, pues en esencia eso es un nivel de autoridad. Luego, sistemas de comunicación y coordinación. Esto básicamente es tan sencillo de entender como los departamentos. Tener departamentos dentro de una organización, dentro de una empresa, para saber a qué se dedica cada uno de esos departamentos. Es decir, si estos se dedican a coser, pues se dedican a coser, no a, yo qué sé, a pegar con un tambor aquí, bum, 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 no. Si estos se dedican a pintar, pues se dedican a pintar y no a sacarse mocos. Pues eso es básicamente lo que nos quiere decir un sistema de comunicación, un sistema de coordinación. Y luego que estos departamentos se puedan interconectar. Es decir, si tú, por ejemplo, estás pintando y los lo están tejiendo, pues se supone que es para hacer, yo que sé, un estampado de una camiseta, yo que sé. No lo sé, ¿vale? Pues os he puesto un ejemplo muy random. Pero básicamente en eso se ciñe este último punto que define este buen hombre el concepto de organización. Ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar sobre el concepto de colectividad que el señor Hall quiere dar a entender. Es decir, una colectividad para nosotros, si vamos a la RAE, si vamos al diccionario, pues nos dice que es un conjunto de individuos o de elementos o de algo, ¿no? Bueno, que hacen cosas, ¿no? Supongo, ¿no? Eso es una colectividad. Bueno, pues este hombre va más allá, se pasa la RAE por los cojones y bueno, dice que una colectividad es básicamente, pues es una agrupación, es un grupo de personas, de individuos que proceden de un mismo ambiente. Vamos, que no puede ser una colectividad, no puede ser Pepito de un pueblo, Pepito de otro, no, tiene que ser todos del mismo barrio, ¿no? Todos del mismo broma. O sea, el mismo ambiente se refiere donde se está gestando esa organización. Es decir, si tú estás haciendo o creando una organización en Marte, lo más normal del mundo es que la colectividad que forme esa organización sean marcianos, ¿vale? No que sean, yo que sé, saturninos, no sé cómo se dicen los habitantes de Saturno. Bueno, tampoco creo que tenga muchos habitantes, así que, pero bueno, pues ahí se refiere que procedan de un ambiente. Y obviamente que realicen actividades que les relacionan. Es decir, si yo vivo en un barrio ahí, gente, entonces pues yo si voy a Paco, ¿vale? A Paco que se dedica a traficar con colacao, pues yo, obviamente, pues si yo me dedico a meterme alcohol por el culo, pues yo que sé, pues mucho que ver no tiene. Por lo tanto, ¿perteneceríamos al mismo ambiente? Posiblemente sí, pero ¿perteneceríamos a la misma organización? Va a ser que no, ¿vale? Aunque el ejemplo sea muy absurdo, es para que lo entendáis, ¿vale? Es básicamente eso. Entonces, pues ahí es el concepto de colectividad. Procede de un ambiente que realizan actividades que se relacionan. Por lo tanto, tiene que cumplir esas características. Más, tienen algo en común. Y ahí está la gran diferencia entre organización y organización. Perdón, colectividad y organización. Creo que he dicho dos veces la misma palabra, pero bueno. Ahí está la definición entre colectividad y organización, ¿vale? La colectividad es todo esto. Tienen algo en común, proceden de un ambiente que realizan actividades que se relacionan y, ojo, el concepto de organización procede sí de colectividad. Porque dentro de nuestra organización tendremos una colectividad, pero esa organización no van a seguir, lo más seguro, todos un mismo objetivo ni metas en común, aunque eso es lo que se quiere proyectar como concepto de colectividad. Por lo tanto, los elementos, los individuos que forman parte de esa organización van a siempre generar un interés propio, un interés individual, un interés particular y una tensión, ¿vale? Lo de interés particular es lo mismo, ¿vale? Y una tensión. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a querer ser mejor que mi compañero. Por mucho que seamos compañeros, yo voy a querer ser mejor porque yo quiero optar a un puesto de trabajo mejor, con más sueldo y poder vivir con barcos y ¡pip! ¿Vale? Bueno, y en un chalet con piscina. Y eso es a lo que yo quiero optar. Por lo tanto, esto es una competencia, es una competición. Y por muy compañero que sea el de al lado, yo voy a intentar hacer mi trabajo mejor que él, porque yo quiero ser mejor, ¿vale? O al menos eso es lo que debería, no de ser conformista y de tocarme un poquito lo que vienen a ser los cojones y hacer mi trabajo de cualquier manera, ¿no? Por si no, a la puta calle. Pero
esas separaciones, esas disgregaciones, esa disyuntiva que hay aquí, provoca exactamente lo que conocemos como tensión e interés particular, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una organización juegue, participe y funcione como una colectividad como la quiere enunciar el señor Caramelito, el señor Hall? Bueno, pues convirtiendo el concepto de colectividad a estructura social. Estructura social. Cuando ya veremos otros autores, y veremos otros autores que son bastante interesantes, veremos que esto de estructura social lo define bastante más, y es un poco bastante más profundo. Si mal no recuerdo, que es el señor Morgan, ahora mismo no lo recuerdo, que hacía cositas, jugaba con el concepto de estructura social para hacer la diferenciación y la integración. Iba jugando con estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque yo puedo formar parte de la misma estructura social que, pues, otra persona que no tenga mi, vamos a poner, categoría. Que no tenga mis estudios, que no tenga mi salario y que no tenga esa belleza que tanto me caracteriza, la mía. Esa otra persona puede ser un cateto, puede ser que viva debajo de un puente y puede ser más feo que pifio, pero pertenecemos a la misma estructura social. ¿Por qué? Porque hay un ente superior por encima de nosotros, llamado organización, que nos está influenciando, entre muchas comillas, para llegar a un punto en común, ¿vale? Para que luego me digan que esto no suena comunista, que lo flipas, ¿vale? Pero bueno, pero no pasa nada, que la carrera de ADE es para capitalistas de mierda. Joder, catetos. Bueno, entonces, eso es lo que aspira el señor Hall de la conversión del concepto de colectividad a la estructura social. Pero ya os digo, el concepto de estructura social se expande bastante más con otros autores. Pero llegado a este punto, el tío coge y suelta con sus dos pares de cojones que definir el concepto de organización es muy engorroso. Y yo, tu puta madre, ¿qué acabas de hacer, gilipollas? Porque me cago en todo. Y entonces ya empieza ahí a divagar un poco. El libro tampoco lo deja demasiado claro. Y la profesora tampoco es que lo haya hecho demasiado, porque leyó el libro, básicamente. Bueno, no, los popoints, que estaban mal escritos. Y entonces, pues, yo después de hacer un trabajo de investigación, todo guapo, en 5 minutos, no, en 5 minutos no, de muchas semanas, ¿no? Encontramos, a ver si cuela, encontramos que quiere separar la definición del concepto de organización en 3 partes. En 3 parts. O sea, mira, a mí el examen me lo hacen dar en forma de exposición y saco un puto 10. Solamente digo eso, ¿eh? Pero luego me ponen las tipo test con esas putas mierdas y digo, loco, hostia, ¿qué eso? no cuaja. Nosotros diferenciamos entre 3 partes. Bueno, nosotros no, él. Diferencia entre la definición como 3 partes bien diferenciadas. Ahí, todo guapo, ¿vale? Viva la redundancia. Las características de una organización, y lo separa como la primera parte. Es decir, saber cómo vamos a estructurar, y ojo, no forma parte de la estructura, que también, pero cuidado. ¿Cómo vamos a estructurar una organización? Con límites, es decir, con fronteras, ¿vale? Con fronteras. Con normas, es decir, con orden formativo, con autoridad, es decir, con niveles de autoridad, o también llamado jerarquía, y luego con comunicación y coordinación, que son los sistemas comunicativos y coordinativos. Bueno, coordinativo no sé si existe, pero bueno, no pasa nada, suena bien. Estas son las características que debe tener una organización, y esa es la estructura básica que fundamenta esa organización. Esa es la primera parte que quiere proceder el señor Hall. Por la segunda parte, escoger y definir estos 3 conceptos de aquí: estructura, procesos y resultados. La estructura es el fundamento básico que mantiene esta organización, es decir, mi organización tiene esta estructura y está formada de esta manera, con sus jefes, sus subjefes, sus departamentos, sus superdepartamentos, y con sus trabajadores, no trabajadores, herramientas y todo lo demás, sus etiquetas, no etiquetas, sueldos y todo lo que concibe el sistema de la organización. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso forma parte de los procesos. Ya está. De hecho, acabo de ser más largo de lo que decía el libro. Pero bueno. Y luego, el cómo lo vamos a hacer nos va a dar lugar al resultado. El resultado será básicamente el resultado. No hay manera de definir esta mierda. O sea, es decir, es lo que yo he generado, lo que yo he conseguido, lo que yo he podido obtener gracias a todo lo que tenía, es decir, cómo lo he estructurado y cómo lo he llevado a cabo. Bueno, pues aquí tendríamos el tercer y último punto de esta segunda parte. Luego, la tercera parte
se dedica en definir las consecuencias de haber ejecutado una estructura, de haber ejecutado unos procesos con esa estructura y de haber obtenido unos resultados mediante los procesos de esa estructura, ¿vale? Las consecuencias pueden ser varias, pueden ser pues que seas muy feliz y te forres, o que hayas conseguido nada, o que hayas conseguido, no sé, la mitad, no tengo ni idea, ¿vale? Es que tampoco dice nada. Y por lo tanto, esto vendría a ser el vídeo definitivo del señor Hall, pero no sin antes coger y definiros lo siguiente. Estaba, creo, que aquí. Mirad, esto es básicamente lo que viene a decir el manual, que es cierto que el concepto de frontera. La frontera permite distinguir quién está dentro o fuera de la organización, lo que establece un sentimiento común de permanencia, entre todos sus miembros. El orden normativo, que constituye la dimensión cultural, implica creencias y valores compartidos sobre la forma apropiada de comportarse y llevar a cabo las actividades de la organización. Sí, me acuerdo de esa porquería. Luego, eso sugiere que la colectividad no es simplemente una variedad de individuos que ocupan el mismo espacio organizativo, sino un grupo social cohesivo, yo diría más cohesionado, pero bueno, con un conjunto de ideas comunes. La autoridad y los sistemas de comunicación y coordinación son medios adicionales para convertir a los individuos en una colectividad más cohesionada. Bueno, pues esto es lo que decía, y es cierto, ha habido un punto que no lo he querido matizar, pero al fin y al cabo, la idea general está, que es básicamente el orden normativo. El orden normativo es la búsqueda de aquellos individuos que puedan ser perfectos para nuestra organización. Porque un sentimiento un poco racista, pero comprensible también, ya que, pues no sé. Pero como esos conceptos ya los di cuando lo estaba estudiando, pues aquí prefiero callarme, prefiero parar. Y espero que os haya servido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, bebesitos.